A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. A veces los padres, con una broma y sin saberlo, profetizan el futuro de los hijos. Ese fue el caso de un niño llamado Aimé Jacob Alexandre Guyot, quien desde muy niño era un coleccionista enamorado de las plantas. Su padre, con cariño, lo llamó Bonpland, es decir, buena planta, y al final el joven terminó cambiando su apellido por su apodo familiar, Bonpland, y el mundo lo conoció con Humboldt como un gran científico que después de hacerse médico viajó a América y estudió nuestra flora y fauna, nuestra geología y nuestros pueblos. Fue tan trascendental el aporte de Bonpland que conjuntamente con Humboldt, Simón Bolívar lo llamó el verdadero descubridor de América. Una vez obtenidas la independencia en América, tanto Bolívar como los líderes del sur del continente reclamaron la presencia de Bonpland para que dirigiera investigaciones en las nacientes repúblicas. Al final Bonpland aceptó trabajar con el gobierno argentino y sus investigaciones generaron recelo en gobiernos vecinos. Paraguay en aquella época estaba gobernado por el sempiterno dictador José Gaspar Rodríguez de Francia, más conocido como el Doctor Francia. Al considerarlo un espía, el dictador paraguayo ordenó la captura del sabio Bonpland y lo mantuvo secuestrado durante 10 años, y hasta el mismo libertador Simón Bolívar en vano intentó su rescate. Después de lograr su libertad, Bonpland continuó sus estudios de flora y fauna en los territorios de Brasil, Uruguay y Argentina. Bonpland había nacido un día como hoy, 29 de agosto de 1773, y hoy recordamos su nombre como pionero de la ciencia en nuestro continente. Las principales noticias del día. Titulares. Tribunal Contencioso Electoral aclara sentencia y Jorge Yunda pierde derechos políticos. En menos de 15 días se cierra la instrucción fiscal por el asesinato de Fernando Villavicencio. En el segmento de opinión, el Yasuní, petróleo. Los editoriales serán de Martín Pallares, Partido Social Cristiano, más cinismo es imposible. Noticias del día. Tribunal Contencioso Electoral aclara sentencia y Jorge Yunda pierde derechos políticos. El Tribunal Contencioso Electoral, en un recurso de aclaración y ampliación, confirmó la suspensión de los derechos políticos de Jorge Yunda por 2 años. El exalcalde de Quito fue sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral por haber cometido una infracción electoral muy grave, según determinó su sentencia. El 25 de agosto del 2023, los conjueces Jorge Baeza, Solimar Herrera y Francisco Hernández emitieron un auto de aclaración y ampliación de sentencia. Allí explicaron que Yunda fue sancionado por haber incumplido la resolución dictada por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, ejecutoria del 8 de julio del 2021, mediante la cual se ratificó la decisión del Consejo Metropolitano de Quito de remover al exalcalde. En esa misma sentencia se sancionó a los jueces de la Corte Provincial de Pichincha, Raúl Isaías Mariño Hernández y Zenia Solanda Vera Ceballos, y a la ex jueza del primer nivel de Quito, María Belén Domínguez, por dictar sentencias que se superponen al Tribunal Contencioso Electoral y por facilitar la indebida permanencia del doctor Jorge Yunda en calidad de alcalde de Quito. El exalcalde de Quito debe pagar una multa equivalente a 30 salarios básicos unificados, es decir, $13,500. Los jueces sancionados, en cambio, deben pagar $11,250. María Belén Domínguez, a quien el caso de Yunda le llegó sin un sorteo, también está llamada a juicio por el presunto delito de tráfico de influencias. En la investigación, la Fiscalía determinó que en el 2021 otorgó una acción de protección que benefició a Jorge Yunda. Por tal motivo fue destituida. En menos de 15 días se cierra la instrucción fiscal por el asesinato de Fernando Villavicencio. Acompañados de equipos de seguridad y portando chalecos antibalas es como llegaron a la Fiscalía de Pichincha, ubicada en el norte de Quito, familiares del candidato presidencial asesinado por sicarios el 9 de agosto pasado, Fernando Villavicencio.
Todos ingresaron a las 8:30 de este lunes 28 de agosto al cuarto piso de la Fiscalía por convocatoria del agente fiscal que lleva la causa abierta inmediatamente después de que se produjo el atentado criminal a las afueras de un coliseo localizado en el norte de la capital. La instrucción fiscal se inició un día después del crimen, el 10 de agosto último, con la formulación de cargos contra 6 colombianos, quienes se mantienen con la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Privación de la Libertad CPL de Cotopaxi en La Tacunga. A los extranjeros, además de ser procesados por el delito de asesinato, se les abrió un proceso penal por tráfico de drogas a gran escala. Una de las preocupaciones expuestas en los exteriores de la Fiscalía por el tío de Fernando Villavicencio, Galo Valencia, es sobre el no ingreso a cadena de custodia del teléfono celular personal de su sobrino. Según él, lo que conocía es que el teléfono celular del periodista fue entregado a personal de la clínica donde fue atendido el presidenciable luego de su ataque y donde solo se confirmó el fallecimiento. Valencia, quien fue uno de los que rindieron versión, sostiene que nadie sabe el paradero de ese equipo celular, en el que dice existe información sumamente importante. Como parte de estos últimos 15 días que quedan de instrucción fiscal, el sábado pasado y por más de 4 horas rindió versión Cristian Zurita, amigo y colega de Villavicencio, quien además lo reemplazó en la papeleta presidencial del Movimiento Construye luego del asesinato. Por pedido de la Fiscalía durante la audiencia de flagrancia, la frase de instrucción fiscal fue definida en 30 días de duración. Entrevista del día. Este lunes en Radio Sucesos estuvo César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, para hablar acerca del reglamento a la ley de comunicación firmado por el presidente Guillermo Lasso. Escuchemos lo que dijo. Efectivamente, estas medidas son de vital importancia para preservar la vida y la integridad no solamente de Cristian Zurita, sino de Andrea González, de Antonio López y de Carlos Figueroa, que son los 4 beneficiarios de las cautelares. En la documentación que se pudo recabar y que se envió a la Comisión Interamericana, estaba clarísimo que el riesgo que corre Cristian Zurita de su vida, ¿no es cierto?, y los demás miembros de campaña es muy alto. De la información que se tiene, Cristian tenía antes de las elecciones un riesgo de 97% de sufrir atentado, lo cual era equivalente al riesgo que tenía Fernando Villavicencio cuando fue asesinado. Ese riesgo no sabemos si se ha decrecido después de las elecciones. La policía no ha informado si ha habido un nuevo perfilamiento, ¿no es cierto?, del riesgo de Cristian Zurita, y era justamente eso algo que nosotros solicitábamos en las cautelares, y la Comisión Interamericana señala que se tienen que coordinar las acciones de protección con los beneficiarios, en este caso los 4 personas que ya mencioné, ¿no es cierto? Se tiene que acordar, se tiene que dar a conocer estos perfilamientos de seguridad, justamente para que no existan estas suspicacias de que en un momento dado se le otorga una cierta protección, ¿no es cierto?, varios anillos de seguridad, y al día siguiente ya no tiene esa protección, ¿no es cierto?, se le reduce significativamente la protección al beneficiario de estas cautelares. Entonces, nosotros seguimos pidiendo al gobierno, hemos establecido algún grado de comunicación con las autoridades de gobierno para que justamente se realice una mesa de coordinación para avanzar en el cumplimiento de estas cautelares. En todo caso, Milton, lo que puedo comentar es que el día de ayer, el domingo, se remitió un nuevo escrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informándole sobre el grado de cumplimiento de las cautelares, señalando que si bien Cristian Zurita mantiene una cierta protección policial, ¿no es cierto?, no se han dado todo este esquema de diálogo y de acordar justamente con las autoridades de gobierno esas medidas de protección para Cristian y los otros beneficiarios. Ahora, el diálogo es el que no se ha dado, las medidas de protección se están dando. Ustedes han hablado con Cristian y las otras 3 personas y les han contado efectivamente cómo está el dispositivo de seguridad de cada uno de ellos.
Sí, con Cristian hemos estado en comunicación, nos ha señalado que él se mantiene la guardia de seguridad, que se mantiene su seguridad, ¿no es cierto? No hemos podido comunicarnos con las otras personas, lo vamos a hacer en el transcurso del día para saber si es que, justamente si es que tienen esta protección que había ordenado la Comisión Interamericana. Son las 8:54. Estamos conversando con César Ricaute, director de Fundamedios. Una pregunta más sobre este tema de las cautelares, César, buenos días. Bueno, ¿qué alcance tiene y también por cuánto tiempo están estas cautelares y qué pasa si es que el Estado, por ejemplo, no da cumplimiento a ellas? Bueno, el alcance y el tiempo estará marcado por el nivel de riesgo, y por eso creemos que es tan importante esta información acerca del riesgo que tienen las personas que están siendo protegidas por la Comisión. Obviamente no estamos pidiendo que sea público, que se publique un boletín de prensa señalando los niveles de riesgo, ¿no es cierto?, dando a conocer los perfilamientos de riesgo. Entendemos que esa documentación puede ser sensible, pero sí se debe compartir con la víctima, con el beneficiario, ¿no es cierto? Él sí debería conocer qué grado de riesgo tengo y cuál es el esquema de seguridad acorde con ese riesgo que se ha decidido, que las fuerzas de seguridad del Estado han decidido. Entonces, esto no debería ser solamente algo arbitrario o una decisión solamente de las autoridades de policía o de gobierno, ¿no es cierto?, sino que debería acordarse con los beneficiarios. Y eso es justamente lo que estamos pidiendo. En Radio Sucesos, Napoleón Santamaría, abogado experto en tributación, habló acerca de los retos económicos para el nuevo gobierno. Veamos la nota. Las circunstancias económicas, como usted ya las pone en esos antecedentes, sí, son muy complicadas, difíciles, duras, se nos viene un año muy complicado, pero a eso se viene un proceso político inédito en la República. Vamos a tener un presidente que dura 1 año 6 meses. Esto es sustancial, importante. Verónica, como hemos conversado a veces, hemos dicho, un presidente 4 años es muy poco. Y es verdad, y por eso es que todos los presidentes buscan la reelección, porque encuentran que finalmente 4 años es muy poco para una magistratura. Peor aún, este periodo que va a durar 1 año 6 meses, tanto para el Ejecutivo, y ojo, Verónica, también para el Legislativo. Los legisladores que han sido seleccionados como tales, también van a estar en funciones 1 año 6 meses. Y a este periodo tan pequeño, escaso, los ecuatorianos tenemos que hacernos la siguiente reflexión, Verónica. En el mundo hay países desarrollados, por los países considerados los ricos, los países en vía de desarrollo y los países pobres. El Ecuador no fue categorizado nunca como país pobre, sino un país en vías de desarrollo. Y la reflexión es, ¿estamos los ecuatorianos trabajando lo que debemos trabajar para que realmente seamos un país en vías de desarrollo? ¿Le estamos desarrollando al país? ¿Le estamos avanzando como nación? ¿Estamos dándonos un futuro mejor? ¿O realmente la clase política está trabajando para cada vez hacer que retroceda nuestro país, nuestro programa nacional de desarrollo, nuestra visión de república? Esto es sustancial y por eso acojo tu primera observación, es ¿qué hacer? Ponernos a trabajar en consumo. Hoy es el momento en que todos los partidos, el 1, el 40, el 50, el 80, el rojo, el verde, el azul, se sienten y conversemos los estatus mínimos que tenemos que llegar a un acuerdo, visto que la angustia es importante, el régimen económico complicado y el periodo de nuestros dignatarios muy pequeño para poder salir adelante. Así que hoy más que nunca necesitamos acuerdos mínimos, me queda, Verónica. Acuerdos mínimos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a suplir ese déficit fiscal y toda esta situación compleja para mantener también el gasto público, que es alto? Mire, usted decía algunas referencias, ¿no? Este año vamos a cerrar, sí, con cerca de 4.500 millones de déficit fiscal. Se pensaba que no vamos a pasar los 2.000 millones, pero las cosas se han complicado. Y dos, sí, se van a quedar represadas deudas con el sector público, importantes deudas del sector público de más o menos 2.500 millones de dólares al fin del año. Esto, Verónica, sin ver todavía los efectos nocivos que podría tener el fenómeno del niño que el mundo entero nos dice para noviembre y diciembre viene al país. Muy bien. Frente a este escenario, el próximo presidente, se va a sentar en Carondelet para la primera o segunda semana de diciembre, sin presupuesto general del Estado. Porque recién se sienta, no tiene... ¿Y qué va a pasar entonces? Que la proforma presupuestaria del 23 se va a ir al 24. Claro, va a prorrogar. Se va a prorrogar.
Por cierto, por favor, presupuestaria Verónica, que muchos la han denostado, insinuando, diciendo que no tiene un componente importante en lo que es gasto de inversión para puertos, aeropuertos, etc. Por lo tanto, debería cambiarse, modificarse. Bueno, eso le tocará al presidente lidiar o la segunda semana de diciembre, lo cual va a ser muy difícil, visto la temporada navideña, fin de año, etcétera, o quizá la primera quincena de enero. Por lo tanto, es un gobierno que debe entrar casi con un presupuesto listo. Y luego, ¿qué necesitamos ahí, Miguel Verónica? Que el Parlamento ya no sea lo que ha sido los últimos 10 años o 15 años. Ese Parlamento que, a propósito y por sus intereses mezquinos políticos de su partido, no revisa la ley, deja que se pase por el Ministerio de la Ley porque no hacen nada y a los 30 días se publica como ley de la República, o se dedique a esas peleas, a esas diatribas que no le sirven para nada al país, ni para ellos mismos, porque a muchos han sido sancionados en el voto y no han regresado al Parlamento, sino que necesitamos ese mínimo. ¿Para qué? Se apruebe rápido un presupuesto, primero. Segundo, efectivamente, al próximo año se nos viene una disminución de ingresos tributarios sumamente fuerte por un conjunto de reformas. El ISD, que hoy día es el 3.5% del impuesto de salida de divisas, bajará al 2% en enero. Eso por disposición de la Corte Constitucional, eso debe ser así. Pero eso significa al país 640 millones menos de recaudación. Dos, el tema de ya no tenemos los impuestos patrimoniales que los tuvimos este 23 y los tuvimos el 24, es 400 millones más. Y la reforma tributaria del impuesto a la renta, la única que la Corte sí la ha aprobado el presidente Lasso, que significa 200 millones. Ahí es 1.200 millones menos de recursos. Dos. Y tres, recuerde que de aquí a un año tenemos que parar las máquinas del bloque 43 del ITT, del campo del ITT, por decisión de la mayoría de ecuatorianos. Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. En Ecuador, Daniel Noboa dio la sorpresa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Con más de 24% de los votos logró pasar al balotaje que definirá quién será el próximo o la próxima presidenta del país. En esa instancia se enfrentará a Luisa González, candidata del correísmo. Noboa, centroderechista, 35 años de edad, empresario exitoso, sin más experiencia en la administración pública que sus 2 años como congresista, hoy tiene la gentileza de acompañarnos aquí en la entrevista. Señor Daniel Noboa, bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias, es un gusto estar aquí conversando con ustedes. Señor Noboa, algo que señalan quienes se le oponen es que usted no tiene experiencia para gobernar. ¿Qué les responde? Bueno, tengo 2 años de experiencia en la administración pública. Fui asambleísta. Y fui el asambleísta mejor calificado de los 137 asambleístas. Logré meter 11 proyectos de ley con más de 100 votos de los 137. Entonces, tengo una buena experiencia, una buena calificación y una buena preparación académica también para la administración pública, que eso es clave. Pero estamos de acuerdo que ser asambleísta y estar en el Congreso no es lo mismo que dirigir un país. Hace falta mucho más recursos y esfuerzos para dirigir un país, sobre todo al Ecuador, que enfrenta tantas crisis en estos momentos. 100%, tiene que ser una preparación complementaria. Yo también he sido empresario por más de 17 años y Luisa González también fue asambleísta. Entonces, los dos hemos sido asambleístas. Yo tengo 17 años de experiencia también en la parte empresarial y asimismo he generado empleo y progreso durante toda mi vida casi. Pero por otro lado, hay mucha gente que precisamente lo ve a usted como un empresario, que lo viene a decir, un hombre de negocios exitoso, una persona de la alta clase ecuatoriana. Para muchos, usted representa entonces la continuidad del actual presidente Guillermo Lasso. No, lo opuesto. En verdad lo opuesto. Y mucha gente, especialmente el correísmo, quiere encasillarme en una derecha, cuando nuestro proyecto político es un proyecto de centro-izquierda. Es un progresismo responsable, es una socialdemocracia moderada, es la libre empresa con responsabilidad social. Usted, por otro lado, es un poco contradictorio porque llega a esta instancia sin el apoyo de otros partidos políticos, solo con el respaldo de su propio movimiento, y eso es algo que el Ecuador ya vio en el año 2006, cuando el expresidente Rafael Correa llegó al poder. ¿Qué lo diferencia a usted actualmente de aquel Rafael Correa? Bueno, hay similitudes.
en las provincias en las cuales yo gané. Él ganó en el año 2006 en la primera vuelta, él sacó 23%, yo saqué cerca del 24%. Es similar. Dos figuras académicas también, tengo pues una maestría en administración pública, una maestría en administración de negocios, una maestría en comunicación política y gobernanza. Él también era catedrático de una universidad. Entonces sí hay ciertas similitudes. La gran diferencia es que yo sí he trabajado para generar empleo y para mejorar la vida de familias por medio de la libre empresa. Él era más teórico y más extremista en ciertas cosas de izquierda. Algunos lo acusan a ustedes de no condenar al correísmo, de no calificarlo, ¿no? De no tachar al correísmo, y dicen que usted tiene esas afinidades correístas. Dirán de todo. Unos me dicen que, los correístas me dicen que soy lacista, otros me dicen que soy correísta, otros me dicen que soy leninista. Al final del día yo soy pro Ecuador y tengo mi propia determinación y tengo mi propio proyecto político, mi propia visión. El hecho de que no ataque a matar al correísmo no me hace afín. Hablemos ahora de un tema de actualidad, señor Noboa. El plebiscito de Yasuní, que nos ocupa por estos días. Los ecuatorianos votaron a favor de detener la explotación petrolera de un yacimiento en esa región, de llegar a la presidencia. ¿Va usted a respetar esa votación? Cualquier demócrata debería de respetar la voluntad del pueblo, y eso es lo que vamos a hacer. El pueblo se pronunció, tenemos que respetarlo. Así de sencillo. Es cierto, señor Noboa, que acatar el resultado de esa votación implica prescindir de poco más del 10% de la explotación petrolera ecuatoriana, que depende de ese yacimiento. Usted lo sabrá mejor que yo. ¿Cómo acortaría la brecha fiscal, cómo acortaría la brecha presupuestaria que se abre a partir de la clausura de un yacimiento tan importante en el país? Bueno, tiene que haber una reestructuración también de la extracción, y es un paso hacia el desarrollo de energías renovables, en el cual nosotros estamos totalmente a favor. Nosotros estamos con un plan de desarrollo en el cual invertiremos en distribución y transmisión eléctrica, lo cual no ha habido gran inversión en los últimos años. Reducir el costo eléctrico del Ecuador, reducir los costos de vida y también reducir el costo de hacer negocios, los costos industriales, los costos de las empresas. Es un sistema de reestructuración y de competitividad, el cual lo tenemos bastante ordenado. Reducir el costo eléctrico, me dice usted, reducir el costo de vida, pero al mismo tiempo van a cerrar un yacimiento que le aporta 10% de la producción petrolera al país. Eso no parece ir en el mismo sentido. ¿Cómo piensa usted reducir el costo eléctrico cuando al mismo tiempo va a tener un déficit presupuestario? Primero, son proyecciones basadas en un precio irreal. Primero, los commodities, ¿en qué se basan? Precio de mercado, punto 1. Punto 2. Todas las proyecciones que ellos hablaban de los próximos 5 años sacaban un promedio entre 85 y 90 dólares el WTI. De acuerdo a Goldman Sachs, Nomura, JP Morgan, la proyección en los próximos 5 años está entre el 65 y 70 dólares. Le restas 8 dólares por castigo de crudo pesado y el costo del Yasuní era 58. En verdad, no estamos hablando de un hueco fiscal fuerte. Nosotros vamos a generar empleo, desarrollar competitividad de esa manera, subir también los ingresos del Estado, subir los aportes al Seguro Social. Es un problema de competitividad lo que ha tenido el Ecuador, porque el Ecuador no tiene inversión extranjera, menos de 1.000 millones. Tenemos menos del 10% de inversión extranjera comparado con Colombia y con Perú. Vamos a trabajar para estar a la par con nuestros países vecinos. Usted me habla de cómo va a reducir el costo eléctrico, el costo de vida, me habla de tecnicismos que honestamente creo que mucha gente no logra entender. Son tecnicismos que usted como catedrático seguramente conoce muy bien, pero de manera pragmática, dígale a los ciudadanos, a la gente que ve esta entrevista, cómo piensa reducir el costo eléctrico y el costo de vida de los ecuatorianos, que es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Tenemos un costo de distribución de 5 centavos. Lo vamos a bajar a 3 centavos, que eso es lo que cuesta en Alemania, en España, en Estados Unidos, en China. Al bajar eso, bajamos el costo de la planilla de luz en un 20% para las familias y para las empresas. Bajamos el costo de vida, controlamos la inflación. Es decir, usted está diciendo va a bajar el costo eléctrico en el Ecuador en 20%, si le entendí bien. Sí, el costo por kilowatt de 9 lo bajamos a un poquito más de 7. ¿Cómo? Inversión en transmisión y distribución,
que en el Ecuador está inflado, no está a la par ni en línea con el mundo, por falta de inversión en transmisión y distribución. Entonces, estoy tratando de simplificarlo para que se pueda entender, es invertir estratégicamente en una zona para bajar el costo de vida de las familias, bajar el costo de hacer negocios y de las industrias. De esa manera el Ecuador se vuelve competitivo a la inversión extranjera y también en el costo de vida del ciudadano a pie. Usted menciona algo fundamental, la inversión extranjera. La inversión extranjera no va a venir al Ecuador mientras no tenga garantías de seguridad, y ese es uno de los grandes problemas del país. ¿Cuáles son sus planes concretos para frenar la violencia? Bueno, mano dura. Necesitamos tener protección real en las fronteras, segmentación en las cárceles, las cuales hoy en día está hecho todo un desastre. Hay mucha violencia que está generada desde el centro de las cárceles. Inclusive hace 2 semanas encontraron una piscina de tilapia, un criadero de tilapia dentro de una cárcel en el Ecuador. Hacen lo que les da la gana los delincuentes. También debemos de trabajar en eliminar esa militancia blanda que tienen. Jóvenes, por ejemplo, que no tienen oportunidad ni de empleo ni de estudio, que terminan trabajando en estas organizaciones criminales. Si les damos empleo, les damos oportunidades a esos jóvenes, quitamos un poco la militancia blanda. Con militarización de las fronteras y de los puertos de contenedores afectamos el ingreso y el egreso de drogas que usan al Ecuador como ruta. Y finalmente, en un acuerdo con el gobierno de Israel, vamos también a invertir en vigilancia ciudadana, protección ciudadana en las ciudades, sensores, drones y una agencia de inteligencia que hoy en día no la tiene el Ecuador. El Ecuador no tiene una agencia de inteligencia consolidada, tiene inteligencia de la policía, inteligencia de los militares, inteligencia que se reporta al presidente de la República. Como todo está desarticulado, no se puede dar la fórmula para que la policía y los militares puedan atacar a las organizaciones narcodelictivas correctamente. Todo eso que usted me dice suena bastante prometedor, ¿no? Pero eso cuesta. ¿De dónde va a sacar el dinero para financiar esos proyectos? Y además, ¿cuánto le va a costar eso al país? Señor Noboa, ¿ya ha hecho esos cálculos? Cuesta 830 millones de dólares aproximadamente, lo cual está financiado a 10 años. ¿Y de dónde va a sacar ese dinero? Hemos obtenido el financiamiento. Sí, se ha financiado a 10 años, prácticamente a casi cero interés. Son 83 millones de dólares al año, lo cual el Estado debería de invertir dentro de su caja fiscal, que sí tiene el dinero y también tiene reservas internacionales y también va a tener incremento de recaudación tributaria por inversión. De esa manera vamos a poder sacar los 80, 90 millones de dólares al año. Ok, con 80 millones de dólares al año, ¿piensa usted que puede entonces revertir la situación de seguridad del país? Es lo que está diciendo. No, estoy diciendo que eso es el costo anual del plan para hacerlo urgente. Se necesita no solo invertir en seguridad y comprar pues balas y tanques y uniformes militares. También se necesita establecer una sociedad en la cual se genere empleo, establecer una sociedad en la cual haya oportunidades para los jóvenes. Hoy en día, de 340.000 jóvenes que aplican a una universidad pública, solo 140.000 obtuvieron un cupo universitario. Hay 200.000 jóvenes hoy en día de 18 años que no obtuvieron un cupo en una universidad pública. Entonces, hay que atacar el tema de seguridad del área social, desde el área de educación, desde el área militar y de orden público y desde el orden fronterizo. Claro, y hablemos ahora del sistema carcelario, que también es uno de los grandes problemas del Ecuador. ¿Qué planes tiene usted para acabar con los motines y la violencia en las prisiones? Usted habla de cárceles barcazas, de cárceles flotantes. Sí, esa es una de las cosas importantes. Primero, porque no hay mucho tiempo. Segundo, porque las cárceles barcazas se puede hacer lices de 8 o 10 años y se los saca de la costa a los criminales más violentos y se los tiene aislados a 80 millas, igual dentro del espacio marítimo ecuatoriano, que es territorio ecuatoriano, pero totalmente aislados, para que no se vuelva un centro de organización de crímenes las cárceles, sino que haya aislamiento real, que la cárcel no se vuelva una vacación, sino que se vuelva un castigo. A muchos les preocupa que ese aislamiento vaya contra el respeto a los derechos humanos de esos reclusos.
A mí me preocupan los derechos humanos de las personas que se mueren en la calle. Ayer vimos en Durán una niña de 15 días de nacida con un disparo en la cabeza y mataron a sus padres y a la niña. Entonces, más me preocupa los que están haciendo el bien que los que están haciendo el mal. Entonces, no, digamos, para usted los derechos humanos de los delincuentes no es una prioridad, entonces, lo que está diciendo. Para mí, la prioridad es los derechos de los ecuatorianos y de la gente que cumple la ley. Eso es la prioridad. No significa que no me importa el otro. Me está hablando de prioridades. Prioridades significa que se le da preferencia a uno sobre otro. No es que no se lo da al otro. Entiendo, señor Noboa. Brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, en materia internacional, ¿cuál va a ser su posición de cara a los gobiernos autoritarios de la región, Cuba, Nicaragua o Venezuela, de convertirse usted en presidente? Estoy en contra de cualquier gobierno autoritario. Así de sencillo. Totalmente en contra. Yo soy defensor de la democracia. Así como fui democráticamente electo para pasar a la segunda vuelta, pienso que así debería de ser el mundo moderno. Mi última pregunta, señor Noboa, brevemente. Si usted gana la segunda vuelta, solo va a gobernar 1 año y medio. ¿Está pensando ya en su candidatura para 2025? Sí, creo que es importante para terminar el plan a mediano plazo, a largo plazo, el proyecto político. Sí creo que es importante la reelección. Señor Daniel Noboa, candidato a la elección presidencial del Ecuador, gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Tenga un buen día. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario, una reflexión sobre un tema importante que alguna vez lo tratamos, pero que debido a que el proceso electoral terminó hace pocos días y en la que tuvimos que sencillamente que votar no solamente para presidente, vicepresidente, asambleísta, sino también en 2 consultas, y una consulta de ella era de dejar bajo tierra, ese era el espíritu de la consulta, bajo tierra la producción petrolera en el bloque 43 del área Yasuní, en la provincia de Orellana, en el oriente ecuatoriano. ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Y cuáles son los resultados numéricos? La información casi yo diría definitiva es que a nivel nacional, los ecuatorianos votamos por el sí. Y el sí ganó a nivel nacional aproximadamente entre el 58 y el 59%, y el resto fue por el no. Y debo decirles con toda franqueza, mis amigos, que yo voté por el no, ¿sí? Y a nivel de la provincia correspondiente ya mencionada, ganó el no, con cerca del 40%. No, digamos por el 60%, discúlpeme, ¿sí? Y algunas personas creen, y el señor ministro de Hidrocarburos ha dicho, que la consulta debió haber sido hecha solamente para las personas, hombres, mujeres, que residen y viven en esa provincia, ¿sí? Y solamente ahí, y no a nivel del país. Igual que es el Chocó andino, que se nos preguntó a los que vivíamos y vivimos, pues, o somos residentes en la provincia de Pichincha. Pero en todo caso, el espíritu de la consulta, tal como fue programada por la Corte Constitucional correspondiente, es de que sencillamente dejamos o no dejamos el petróleo bajo tierra. Y la decisión mayoritaria en cerca del 60% de los ecuatorianos y ecuatorianas fue que hay que dejar bajo tierra todo ese petróleo. Y esto es pues una cosa complicada, mis amigos. Hay algunas personas que creen que sencillamente eso de ahí no es preocupante desde el punto de vista cuantitativo, de dólares van, dólares menos, etcétera. ¿Por qué? Porque dicen que los costos de producción, operativos, etcétera, en ese bloque 43
es de aproximadamente $58 y que los precios de ese tipo de crudo, que no es ligero, que no tiene la calidad del WTI, que es el crudo marcador nuestro, sencillamente va a llegar a $60, aunque hoy el WTI pues esté más de $70, pero eso es lo que alguna gente cree hacia el futuro, que el precio estará en $60. Por lo tanto, entre $58 de costos operativos, producción, etcétera, etcétera, no es mayor el daño, ni hay que preocuparse mucho, cosa que eso es irreal, hay esa información totalmente equivocada. Hoy por hoy, la fuente oficial tanto de Petroecuador como del señor ministro de Hidrocarburos es que del bloque 43 se está produciendo y exportando naturalmente 58.000 barriles diarios, ¿sí? Que en 365 días más o menos da 21 millones de barriles al año, que significa como 12% de la producción actual, ¿sí? Que está en 480.000 barriles diarios aproximadamente, cuando hace algunos años producíamos en total 530.000 barriles. Pero, sencillamente, si el precio es 60 y ponemos 20 millones de producción y de exportación petrolera del bloque 43, son 1.200 millones de dólares que dejan de entrar al Ecuador, y en la balanza de pagos, el registro de ingresos, cuando eso se complete, se desmantele todo, etcétera, 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 sencillamente entrarán 1.200 millones menos. Pero naturalmente esos son ingresos brutos, porque hay los costos de producción, y los costos de producción reales, operativos, etcétera, está alrededor de $18, no los $58 que algunas personas creen, ¿sí? Entonces la pérdida es entre los $60 que suponemos que en el futuro estará el precio de ese crudo del bloque 43 con los costos de producción de 18. Será una cantidad muy importante. Pero amigos, sencillamente la pregunta es, ¿quién recibe esa plata? Naturalmente que el ingreso bruto total a la balanza de pago la recibe el Ecuador. Una parte de eso sencillamente participan los GAT, municipios, etcétera, etcétera. Un porcentaje X de todo eso van para financiar actividades de todos estos organismos seccionales. Serán perjudicados porque no podrán recibir eso, porque se cerrará esa operación del bloque 43 en X tiempo. Pero también, sencillamente, es el presupuesto del Estado, aparte de que el ingreso de Petroecuador será mucho menor. Y eso implicará que hay que reordenar toda la estructura financiera y administrativa de Petroecuador hacia el futuro. Pero aparte de eso, hay negocios, pequeños negocios en esa zona de la provincia que he mencionado, que viven de la actividad de este bloque 43 de producir 58.000 barriles diarios aproximadamente, ¿sí? Entonces, el momento que se cierre todo eso, se abandone toda la operación en X número de meses, sencillamente todas esas personas que viven o que son empleados para la producción correspondiente quedarán sin empleo, quedarán sin actividad, y eso será un efecto muy negativo para toda esa zona. Pero vuelvo a repetir, pero aparte de eso, sencillamente el presupuesto del Estado recibirá menos ingresos. Habíamos visto en algún programa anterior que para este año el déficit fiscal será como 5.000 millones. Como este tema de no tener suficientes recursos porque se cierra la operación del bloque 43, va a ir hacia el año que viene fundamentalmente y no en este año. Primero, porque sencillamente no es cuestión de cerrar los pozos así porque uno cierra cualquier hueco. No. El gobierno está en obligación, y ya ha declarado el ministro y los funcionarios de Petroecuador que están comenzando a trabajar en el programa para desmantelar todo esto en el bloque 43 y dejar de producir en X tiempo. La Corte Constitucional tiene un plazo de 1 año. Los técnicos en esta materia creen que va a tomar más de 1 año, pero en todo caso, este gobierno ha declarado a través del ministro correspondiente que sencillamente no va a bajar la producción, van a seguir produciendo, y lo que va a hacer el gobierno a través de los ministerios correspondientes es preparar todo el plan, dejar listo el plan para el desmantelamiento y el abandono de la producción petrolera en el bloque 43 para el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno sencillamente entrará en vigencia, pues posiblemente a fines de noviembre, que el nuevo presidente o presidenta tendrá que nombrar su gabinete, el ministro de Petróleo, el ministro de Finanzas, etcétera, y es
el próximo gobierno tendrá que tomar la decisión de implementar el plan que va a dejar este presidente y este gobierno nacional. Pero las pérdidas se vienen hacia el futuro. ¿Cómo compensar todo eso? Ya el presidente de la República, don Guillermo Lasso Mendoza, ya lo ha dicho, igual que el ministro de Finanzas. Bueno, sencillamente habrá que crear más impuestos. ¿Qué tipo de impuestos? Impuestos a la renta de personas naturales, subir los impuestos, el IVA, subirlo al 15%. ¿Estarán dispuestos, digamos, la nueva asamblea de aprobarle la creación de impuestos al gobierno que se avecina? ¿O que vamos a tener el nuevo gobierno en diciembre? ¿O sencillamente desmantelamos 100% todo el subsidio de los combustibles? El precio de la gasolina extra sube, el precio del diésel sube, etcétera. ¿Habrá temores con respecto a las manifestaciones en las calles del Ecuador con respecto a esa medida? Pues por un lado, o sencillamente el nuevo gobierno dirá, no hay plata, no tenemos dinero ni para pagar sueldos y salarios, así que mi amigo, voy a asignar mucho menos recursos a los sectores sociales. ¿Cómo cuáles? Sector de educación, menos recursos. Menos recursos. Entonces eso va a ser terrible, mi amigo. Efectos sumamente complicados, pero como se ha decidido dejar bajo tierra todo ese petróleo de 58.000 barriles diarios en el bloque 43, los ecuatorianos tenemos que estar conscientes de que la decisión que hemos tomado implica una serie de complicaciones por más que alguna gente lo niegue. Técnicamente eso se va a presentar. El déficit fiscal entonces será mucho mayor de los 5.000 millones que alguna vez nosotros lo mencionamos y lo analizamos aquí. Y esto, vuelvo a repetir, amigos, sin considerar los efectos que se vienen del fenómeno climático del Niño. La situación es compleja y la decisión que hemos tomado los ecuatorianos, y yo entre paréntesis les digo con toda franqueza, amigos y amigas, yo voté por el no en términos de la consulta, de las dos consultas. No, no, no. Las técnicas ahora de producción en petróleo, como que es en minería, sencillamente son más amigables hoy que en el pasado con la naturaleza y el medio ambiente. Pero siempre hay un riesgo mínimo, no digo que no, pero por eso están las regulaciones del organismo correspondiente, las regulaciones, la supervisión adecuada. Amigos y amigas, la situación es enormemente compleja, en la parte económica, en la parte petrolera. Necesitamos aumentar la producción petrolera, necesitamos aumentar, pero para eso hay que hacer inversiones, sea porque hay inversiones por parte del Petroecuador que tampoco tiene plata, o inversiones extranjeras, que hay que sencillamente atraer la inversión extranjera para ese sector de petróleo, de minería y otros sectores más del país. Necesitamos más inversión para aumentar la producción petrolera, mis queridos amigos. Si eso no se hace, la situación macroeconómica, fiscal del país será mucho más complicada y difícil el futuro. Y cuidado al nuevo gobierno, cualquiera que este sea, se le vaya a ocurrir para resolver algunos problemas de corto plazo en materia de liquidez, llevarse parte de la Reserva Internacional a través de uno u otro mecanismo. Estaremos listos para chequear bien cualquier decisión en esta materia. Ya hemos hablado sobre las reservas internacionales y la dolarización. Cuidado, mis amigos, que vayan a ser gobierno el día de mañana, sea la presidenta o el presidente, o sencillamente los ministros de Estado que tendrán que conducir la economía petrolera, etcétera. Queridos amigos y amigas, ha sido un placer estar con ustedes una vez más. Volveremos la próxima semana y yo creo que vamos a tocar el tema de toda la situación macroeconómica del país y la parte fiscal correspondiente. Gracias, amigos y amigas. Nos veremos la próxima semana. Nuevamente, muy amable por la atención que ustedes prestan a este programa. Editorial. El Partido Social Cristiano, más cinismo es imposible. Martín Pallares, El Expreso. El Partido Social Cristiano anunció que apoyará a la candidatura de Daniel Noboa para la segunda vuelta electoral. El anuncio no tendría nada de extraordinario si no fuera por el feroz cinismo que encierra el comunicado. En el documento se dicen cosas que son verdades de perogrullo, como que ese partido jamás ha apoyado a un candidato presidencial del correísmo. Pero las verdades, cuando van acompañadas de mentiras ocultas, se convierten en cinismo puro y duro. En realidad, bajo la dirección de Jaime Nebot,
los socialcristianos fueron durante al menos un año el más eficiente y fiel colaborador del correísmo para que ese movimiento consiga sus dos más preciados objetivos: la impunidad de su caudillo Rafael Correa y la desestabilización del gobierno de Guillermo Lasso. Fue tan desvergonzado y grosero lo que hizo esa bancada durante ese año y pico que resulta de una hipocresía brutal hacer de esa proclama algo mínimamente creíble. Los socialcristianos hicieron todo lo que estaba a su alcance para que sus aliados correístas puedan echar abajo a la fiscal Diana Salazar y armar mayorías en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como en el Consejo de la Judicatura. En el primero colocaron al impresentable abogado de Correa, Allen Berbera, y en el segundo a un lunático de postín como Wilman Terán, que está llevando a la Administración de Justicia a su más folclórica decadencia. Fue esa alianza la que le dio alas a Allen Berbera y a Wilman Terán a buscar los mecanismos más insospechados para sacar a la fiscal de su cargo. No dicen además que ayudaron a los correístas en cosas tan infames como impedir que se investigue el viaje de asambleístas de esa bancada a Irán. Sí, hasta en eso los ayudaron. El comunicado, además, no dice nada sobre si van a insistir en los temas que animaban junto a los correístas en la asamblea, como es el de nombrar a un contralor hecho a su medida, proceso que está en marcha en el Consejo de Participación Ciudadana. Hubiera sido decente si en el comunicado incluían una frase como esta: apoyaremos a Daniel Noboa Asín y romperemos todo acuerdo con el correísmo para controlar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Festival George Enescu, una cita para los melómanos en Bucarest. Bucarest presenta el Festival Internacional George Enescu, una cita imprescindible para melómanos, solistas y orquestas de todo el mundo. Bajo la batuta de Cristian Matselaru, la Orquesta Filarmónica de Bucarest inauguró el festival con este Opus 104 de Dvorak, junto a Gauthier Capuçon, uno de los más grandes virtuosos del violonchelo. Este encuentro propone desde 1958 decenas de conciertos durante todo un mes. Le festival George Enescu est devenu, au fil des ans, un rendez-vous incontournable sur la carte européenne et mondiale des grands festivals de musique classique. Une reconnaissance internationale pour la Roumanie qui va accueillir jusqu'à fin septembre les plus grands solistes et orchestres du monde. À Bucarest, Frédéric Ponsard pour Euronews. En España, las tormentas provocan el choque de un crucero con un petrolero en Mallorca. Tras la ola de calor, han llegado fuertes lluvias a la isla española de Mallorca, provocando inundaciones repentinas. Un crucero tuvo que entrar de urgencia tras chocar con un petrolero debido al viento. Las carreteras se convirtieron en ríos por los que era imposible circular. En la España peninsular, las lluvias del fin de semana alcanzaron niveles récord. En algunas zonas de Cataluña se acumularon más de 100 litros de agua por metro cuadrado. Los bomberos tuvieron que rescatar a una persona que había quedado atrapada en su coche debajo de un puente. Las lluvias torrenciales y los fuertes vientos también afectaron al norte de Italia. Primero en Lombardía el sábado, con tormentas que arrancaron árboles y dañaron tejados. Y el domingo en Liguria. En Génova, las tormentas sorprendieron a los ciudadanos. El ciclón Popea, procedente del norte de Europa, avanza por el país con la intención de acabar con la ola de calor estival. No obstante, Grecia sigue ardiendo, aunque el fuego que se declaró este sábado en la isla Cíclada de Andros, probablemente provocado por un rayo, quedó controlado el domingo.
Los bomberos permanecen en los focos clave como medida de precaución debido a los fuertes vientos que soplan en la zona. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.